A esta hora el contacto es con el abogado Aldrin Gómez. Él es un jurista especializado y queremos analizar con él un caso que ha llamado mucho la atención y es el debate sobre la aplicación de la eutanasia en Ecuador. Abogado Gómez, buenos días, bienvenido a Radio City. ¿Cómo le va? Buenos días, es un placer estar con usted y con todos quienes se encuentran en el panel y con su distinguida audiencia. Abogado Gómez, el caso de Paola Roldán, la mujer que vive postrada en una cama a causa de una enfermedad rara, ha colocado a la eutanasia nuevamente en el ojo público. ¿Realmente existen en Ecuador argumentos para que en un momento la eutanasia pueda ser considerada legal? A ver, tome usted en cuenta que de hecho la única prohibición, o al menos lo que impide la muerte asistida, como es su nombre técnico, o la eutanasia, como se lo conoce de modo general, es pues esta tipificación que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, a través del cual pues cualquier persona que asista o ayude en la muerte de otra, pues es penado, es un delito, ¿no? Entiendo yo entonces que en ese sentido es la demanda de inconstitucionalidad presentada por Paola Roldán y por sus abogados, en el sentido de que primero o se dé una interpretación favorable a la norma, en el sentido de que los médicos que ayuden a la muerte asistida a quienes así lo necesiten, cumpliendo los requisitos que para este caso deberá dictar la Corte Constitucional, pues no sean penados. Eso es lo que se está pidiendo en este momento a la Corte Constitucional. Ahora, abogado Gómez, si la Corte Constitucional declara precisamente la inconstitucionalidad de este artículo 144 del Código Integral Penal, ¿qué personas podrían realmente acceder? Entendemos que no es un proceso tan sencillo. A ver, mire usted que la Corte Constitucional en realidad lo que haría es declarar una constitucionalidad condicionada de la norma. Es decir, la norma se entiende constitucional siempre y cuando se la interprete de la siguiente manera. A ver, Y ese de la siguiente manera es lo que va a tener que regular la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que va a decir, o al menos de modo general lo que tendría que decir la Corte? Primero, que los profesionales de la salud que ayuden o que asistan a la muerte de una persona que así lo requiera, no van a estar penados. Eso primero, de modo general. Es decir, no cometen delito los profesionales de la salud que asistan a la muerte de una persona que así lo requiera. Luego la Corte, dentro de sus facultades, puede hacer dos cosas. O puede combinar a la Asamblea Nacional para que dicte o emita la normativa, en este caso una ley, que regule los requisitos para acceder a la eutanasia, o puede de igual manera la Corte dictar estos requisitos de modo provisional hasta que la Asamblea pues dicte la normativa pertinente. Eso es lo que puede hacer la Asamblea Nacional. ahora, abogado Gómez, la Constitución, y usted lo sabe mejor que nadie, garantiza la vida desde la concepción. En ese sentido, ¿no hay una contraposición en una solicitud respecto a dar paso a la eutanasia? No hay ninguna incompatibilidad con la norma que garantiza la vida desde la concepción. Tome en cuenta usted que la Constitución debe ser interpretada de modo sistemático. Entonces usted tiene normas en la Constitución que también le aseguran, o al menos a usted le permiten, que tenga una vida digna, o eso es al menos lo que dice la Constitución, que usted debería tener una vida digna. Entonces, si una persona se encuentra postrada a una cama, prácticamente con respiración asistida, y le quedan 6 meses de vida, usted no puede hablar en ese sentido de que la señora está teniendo una vida digna, más aún cuando ella ha mostrado su voluntad expresa de querer prácticamente pues terminar con el sufrimiento que solo ella debe conocer, solo ella debe entender qué es lo que significa estar postrada a una cama. Veíamos ayer en la audiencia de la Corte Constitucional que ella prácticamente nos dejaba ver una realidad que nosotros desconocemos, el hecho de que siendo una mujer joven, de un día al otro pues pasó a estar postrada en una cama, teniendo un hijo todavía, pues un niño, un adolescente, teniendo su familia, su esposo, y ella no puede hacer nada más que pasar ver los días,
que ver pasar los días, perdón. Entonces, eso también se debe tomar en cuenta y eso deberá sopesar la Corte Constitucional. En conclusión, como le digo, yo no encuentro ninguna incompatibilidad con la Constitución para que la Corte dé paso pues a la muerte asistida. Abogado Gómez, y como conocedor también de los procesos penales y los procesos jurídicos en Ecuador, eh, ¿cómo ve usted en el tiempo la posibilidad de tratar este tema y que tenga algún tipo de resolución? ¿Estamos hablando de meses, de años o podría ser algo mucho más corto? A ver, mire, de modo general la Corte Constitucional suele demorarse entre 3 a 5 años en resolver las acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, hemos visto que le ha dado un real tratamiento prioritario al punto de que ha llamado ya a audiencia. Entiendo yo que la Corte es, al menos en este caso, bastante sensible con la realidad de quien ha presentado la demanda. Y yo me atrevería a decirle que si la audiencia fue el día de ayer, no se demorará la sentencia más de unas 2, 4 semanas máximo. No creo que se demore más. Como le digo, la Corte ha decidido darle tratamiento prioritario, es decir, romper el orden cronológico que por ley deben seguir la resolución de los casos en la Corte, y por eso es que un caso que ha sido presentado, entiendo, este año, pues se lo estaría resolviendo en este mismo año. Y luego vendría la legislación, es decir, debería haber una norma, una ley en particular para la aplicación, así como ocurrió con el aborto o en este caso sería distinto. Así es, así es. La Corte Constitucional, como le había comentado, dentro de sus facultades puede disponer o debería disponer en realidad a la Asamblea Nacional que regule a través de una ley los requisitos para acceder a la muerte asistida y de modo provisional, como lo hizo también en el caso del aborto, pues dictar ciertos requisitos, ¿no? Si usted espera a que la Asamblea pues emita la ley, naturalmente la rapidez con la que se resolvió la causa en la Corte Constitucional quedaría vacía. Entonces, eso es lo que podría hacer la Corte en este caso. Queremos agradecer al abogado Aldrin Gómez, él es un jurista especializado, una voz reconocida en el análisis jurídico, revisando hoy con nosotros en esta mesa el futuro de la eutanasia y su tratamiento, el debate que los ecuatorianos tienen hoy sobre la mesa. En muchas familias y en muchos sectores se está discutiendo sobre la viabilidad de la aplicación de la eutanasia, pero el punto más importante donde debe analizarse el tema es la Corte Constitucional. Veremos cómo pasan las semanas y a ver si lo que dice el abogado Gómez se podría cumplir, que al final de este año tengamos algún tipo de resolución que implique luego un debate legislativo sobre esta práctica.